Alô, meus amigos e irmãos. Hola, mis amigos y hermanos. A mais Llegamos tutorial do alimento a diário un tutorial da más del série alimento O diario Ministério da de la Nova Aliança. serie El Ministerio O del Nuevo título Pacto. deste Y el alimento diário é título de Cuidado este alimento para diario não es ser Cuidado para desqualificado. no ser E descalificados. esse Y tutorial este será da tutorial semana será de la 3 semana 3 deste de este alimento alimento diario diário com con o el título de título O de Ministério El do Ministerio del Espírito. Espíritu. Y E a la semana semana 3 3 deste de este alimento alimento diário diario corresponde corresponde al à mensaje mensagem 15 15 de la da conferencia conferência internacional internacional realizada realizada en la na estancia Estância Árbol de la em Vida setembro en de septiembre de 2019. 2019. E Y el o título, título, como ya disse, é dije, o es El Ministério do Ministerio del Espírito. Espíritu. Generalmente, Geralmente, el o primeiro primer párrafo de la da semana hace faz un resumen resumo, né, da del mensaje de mensagem la da semana. semana. Entonces voy a aprovechar a leerles a ustedes este esse resumen. resumo. El O tema da de mensagem desta del mensaje de esta é semana es o el Ministério Ministerio do del Espíritu, Espírito, que que trará tratará de ítems ítems que son imprescindibles a nuestra vida de iglesia, tales como el único ministerio es para ejecutar la voluntad de Dios. Y el soplo de Dios es una prueba de que la esencia del hombre es espiritual. Todas las cosas aquí en la tierra son perecederas y cambian rápidamente. Sin embargo, nuestro Dios es inmutable. Necesitamos vivir en su dimensión, en la dimensión espiritual, en la esfera normal de nuestra vida de la iglesia. Por tanto, necesitamos vivir en el Espíritu para estar en la dimensión divina, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. La fe nos hace tener acceso a la realidad divina. La sabiduría y el poder están relacionados respectivamente a la elaboración del plan de Dios y a su ejecución. Y al final, aparte del vivir diario, también necesitamos marchar en el Espíritu para que la voluntad de Dios sea hecha y el día del Señor sea adelantado, apresurado. El ministerio del Espíritu es el ministerio que ejecuta el único ministerio. Nosotros tenemos un solo ministerio porque Dios tiene una sola voluntad. Y a lo largo del registro de la Biblia, principalmente en Hechos de los Apóstoles, nosotros percibimos que hay una sola línea ministerial de la cual nosotros hacemos parte. La iglesia fue engendrada cuando nuestro Señor Jesucristo, Él ejecutó su ministerio aquí en la tierra. Él murió, resucitó y Dios hizo derramar su espíritu en el día de Pentecostés y así comenzó la línea del ministerio del nuevo pacto. Y la iglesia fue comisionada, le fue confiada por Dios para que este ministerio, bajo la lideranza de las personas que dio a la iglesia, los primeros apóstoles, los 12 apóstoles, ellos fueron responsables para comenzar esta línea ministerial bajo el comando del apóstol Pedro. Más tarde, esta línea ministerial siguió con nuestro querido apóstol Pablo, que nos trajo tantas revelaciones maravillosas en la Biblia, en sus escritos. Y al final nosotros sabemos que esta línea ministerial siguió con el apóstol Juan en su madurez, en su avanzada edad. Dios le dio la comisión para introducir este ministerio del Espíritu y de la vida en la ejecución de la iglesia. Y este ministerio de Juan perdura hasta el día de hoy, porque el Señor lo quiso así, que aunque Juan haya partido para el Señor,
Pero su ministerio, conforme al último capítulo del Evangelio de Juan, nos revela que este ministerio durará hasta la venida del Señor. Entonces nosotros hacemos parte de esta línea ministerial y el ministerio al que nosotros pertenecemos es el ministerio del Espíritu. Porque nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 3 que este ministerio del cual nosotros hacemos parte como ministros del nuevo pacto es un ministerio del Espíritu, porque ningún hombre tiene la capacidad de ejecutar el ministerio para hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice así, en el capítulo 3 de 2 Corintios, el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si algún hombre aquí en la tierra cree que él tiene la capacidad, está calificado para llevar a cabo el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, creyendo que su fuerza humana sea capaz de llevar a cabo este ministerio, él está engañado. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para ejecutar este ministerio. Por eso Pablo dice que no somos ni capaces de pensar algo que saliese de nosotros. Nada sale de nosotros. Todo sale de Dios y es ejecutado por Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, o el Espíritu da vida. Entonces, este ministerio es el ministerio de la vida, es un ministerio, es ejecutado por medio de la vida de Dios, gracias a Dios. Por eso, también en Pablo, en su primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, él dice así. Yo voy a leerles a ustedes. Pois assim está escrito, Señor Jesús, o primeiro 45. homem, Adão, Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, o último, Adán. porém, Él fue se hecho tornou alma viviente. o El Espírito postrer Adán, vivificante. Então, espíritu o primeiro vivificante. Adão foi criado por Deus. Entonces, el primer Adán fue creado por O Dios último Adão refere-se a Cristo. por su soplo. Y el último Adán se refiere a Cristo. Él se tornó un espíritu que da vida. Entonces, basado en este espíritu es que nosotros fuimos habilitados para poder servir a Dios en este ministerio, para ejecutar este ministerio, porque nuestra competencia viene de Dios. Y aún más, en Gálatas capítulo 3, ahí dice que los de la fe son los que son bendecidos con Abraham, porque Abraham recibió la bendición de Dios. Capítulo 3, versículo 14 dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, la bendición de Abraham está totalmente relacionada con el Espíritu prometido, el Espíritu de la promesa. Por tanto, el Espíritu es el mayor regalo que el hombre puede ganar de parte de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 13, 17 y 18 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y todos nosotros con el rostro contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros, gracias a Dios, nosotros hoy
no estamos llevando a cabo este ministerio por nosotros mismos. Nosotros tenemos este espíritu maravilloso, que es el espíritu de la promesa prometido a Abraham, y este espíritu nos da la capacidad, la suficiencia para llevar a cabo este ministerio. Este mismo espíritu es el mismo espíritu que cuando el Señor Jesús dijo en Juan 14, cuando yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y este espíritu, este otro consolador, sería el mismo espíritu de la verdad o espíritu de la realidad, porque Él trae toda la realidad de Dios hacia nosotros. Y este espíritu de verdad el mundo no puede ver, porque el mundo no le ve ni le conoce. Pero Jesús dijo a sus discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir, entonces, este otro consolador y el espíritu de verdad, el espíritu de realidad, era el mismo Jesús, solo que Jesús estaba en forma de carne, no podría estar para siempre con ellos, y en carne Él habitaba con los discípulos, pero no podía estar en los discípulos. Por tanto, era necesario que Jesús pasase por su muerte y resurrección, y Dios entonces lo enviaría como el otro consolador, como el espíritu de la realidad. Y hoy, nuestro Señor Jesucristo, que estaba en carne con los discípulos, hoy se tornó el espíritu que da vida, el espíritu de la realidad, que hoy está en nosotros. Gracias a Dios. Por tanto, nosotros, mediante este espíritu, es que nosotros ejecutamos la obra de Dios. Y ahora nosotros queremos decirle que el hombre fue creado por el soplo de Dios. Génesis 2:7, allí nos dice la manera que Dios creó al hombre. Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Formó el Señor, voy a leerle capítulo 2:7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces el hombre tiene este cuerpo que fue formado usando el polvo de la tierra. Todo el material usado para hacer nuestro cuerpo, Dios usó del polvo de la tierra, pero este hombre no estaba aún vivo. Lo que hizo que el hombre viviese y darle vida, y recibir la vida, es el soplo de Dios. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, la creación del hombre, propiamente dicha, vino por el soplo del Dios eterno, increado. Entonces, este soplo de Dios entró en el hombre. Este aliento de vida, en hebraico, es neshama. Este aliento de vida entró en el hombre y se tornó el espíritu del hombre. En Proverbios capítulo 20, 27 dice, el espíritu del hombre es lámpara del Señor, la cual escudriña lo más profundo de su ser. Y nosotros, este espíritu del hombre en hebraico es también neshama. Por tanto, el soplo de Dios, o sea, el aliento de Dios, cuando entró en aquel muñeco de barro, formó el espíritu del hombre y dio vida al hombre. Y como resultado, el hombre se tornó un alma viviente. Entonces nosotros tenemos el espíritu del hombre formado por el soplo de Dios, y nosotros tenemos como resultado un alma y el cuerpo hecho por el polvo de la tierra dio vida biológica. Entonces nosotros somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es algo muy importante, porque Dios
dio a cada uno de nosotros un alma diferente a la del otro. Cada uno tiene su personalidad, tiene su identidad, tiene su manera de ser, sus características propias. No existen dos hombres iguales. Dios hizo a cada uno de nosotros un alma diferente. Sin embargo, después del trabajar de Dios, todos nosotros con nuestras características diferentes, todas serán maravillosamente unidas y dentro de la maravillosa obra de Dios. Esto veremos más adelante. Entonces, gracias al Señor, Dios nos creó con este soplo y en el libro de Job, cuando Job discutía con sus tres amigos y probando, justificándose de que él no había hecho nada errado, no había hecho ninguna injusticia. Sin embargo, esta discusión no terminaba. Los tres amigos lo acusaban de que había cometido algún pecado para que Dios lo castigue de aquella manera. Y en medio de aquella conversación, que no iba a terminar nunca, apareció el más joven entre ellos, que se llamó Eliú. Y Eliú entonces consiguió poner fin a esta discusión y introdujo la presencia de Dios. Y él dice en el capítulo 32, versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Quiere decir, aquí confirma que hay un espíritu en el hombre. Gracias a Dios, yo y usted, nosotros tenemos un espíritu que vino del Dios eterno. Por tanto, este espíritu es eterno, no fue hecho del polvo de la tierra. Y aquí dice, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Este soplo es el aliento de vida. Entonces el soplo aquí es Neshama también. Neshama lo hace sabio, hermanos. Cuando nosotros ganamos entendimiento es por medio del soplo de Dios, por medio del Neshama de Dios, que se torna nuestro espíritu. En verdad hay un espíritu en el hombre. Este espíritu, el primer espíritu, es Ruach. Es un término hebraico para espíritu de una manera general. En el capítulo 33, él afirma lo mismo en el versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Este espíritu es Ruach. Es el término hebraico para espíritu de manera general. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, este soplo del Omnipotente, este soplo es Neshama. Fue el Neshama que me dio vida. El espíritu humano fue creado dentro de mí y esto me dio vida. En el versículo 14 de Juan 30, de Job, sin embargo, en una habla Dios. Acá dice, porque Job estaba reclamando que solo pensaba en él mismo. Lo dejó al hombre a su propia suerte, y Eliú le trajo sobriedad diciendo, si él pensase en sí mismo y recogiese así su espíritu, su ruach y su aliento, su neshama, si fuese posible que Dios retire de nosotros aquel soplo que Él sopló en el hombre, el neshama que Él sopló dentro del hombre, ¿sabe qué sucedería? Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Quiere decir, nosotros estamos vivos por causa del soplo de Dios, por causa del Espíritu de Dios. Y si Dios pudiese retirar de nosotros este espíritu humano, nosotros nos tornaríamos polvo nuevamente. Por tanto, nosotros fuimos hechos por el soplo de Dios y nuestra existencia es por el Espíritu de Dios que Dios colocó dentro de nosotros. Por eso quería decirles a ustedes que todos nosotros, vinimos del soplo de Dios. Y la única cosa que nos une a la tierra es este cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra. ¿Y por qué Dios hizo este cuerpo del polvo de la tierra?
para que nosotros pudiésemos hoy vivir en la dimensión terrenal, a través de este cuerpo, pero que la obra de Dios en la esfera espiritual y celestial sea realizada dentro de nosotros. Entonces nosotros somos como una cápsula de un cuerpo hecho del polvo de la tierra para generar dentro de nosotros lo que Dios quiere generar, que es algo espiritual, celestial y eterno. Dios está produciendo dentro de nosotros algo eterno. Por tanto, hermano y amigo, no se apegue, no se aferre a las cosas de la tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros vinimos del soplo de Dios y nosotros regresaremos a Dios. Por tanto, no se aferre al dinero, no se aferre a posición, no se apegue a fama, no se aferre al poder, no se aferre, sabe, a todas las cosas, el confort, la casa, el auto, muchas propiedades, bienes materiales. No gaste su energía en estas cosas. No que no debamos ser diligentes en trabajar, ser un hombre aquí en la tierra. No es eso lo que quiero decir. Quiero decirle que usted no debe colocar su corazón en estas cosas y invertir todo su ser en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y este primer soplo de Dios entonces nos hizo hombre. Nosotros somos hombres tripartitos. Sin embargo, este hombre cayó a través del engaño de la serpiente en el jardín de Edén. Eva y Adán comieron del fruto que Dios le dijo que no comiese, y con eso entró el pecado en el mundo, la muerte entró en el mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y el hombre pasó en ser un ser que vino del soplo de Dios. En verdad, nosotros vinimos del soplo de Dios. El hombre, en verdad, hace parte de un todo. Y el hombre salió de uno solo. Hechos, capítulo 17. El libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas, él dice así en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir, Dios, que hizo el mundo, Él hizo de uno solo, que es Adán, toda la raza humana. Entonces nosotros vinimos de uno solo, y este uno solo vino del soplo de Dios. Por tanto, el hombre, él no debería ser egoísta, él debe percibir que él hace parte de un todo. Adán fue el hombre que Dios creó a través de su soplo, y nosotros vinimos de Adán. Entonces nosotros vinimos de uno solo, y este uno solo vino de Dios. Por tanto, nosotros somos parte de un todo. Nosotros no debería haber división entre nosotros, conflictos, enemistades, odio, porque nosotros somos de un todo. Sin embargo, cuando entró el pecado, el hombre se dividió. Entró enemistad, entró el odio, entró la división, el partidarismo. Nosotros nos tornamos totalmente separados, pero gracias a Dios, que Dios usó a nuestro Señor Jesucristo para realizar la redención, para rescatar al hombre nuevamente para sí. Y no solo esto, Dios entonces, a través de Jesús, Él nos dio un segundo soplar. Este segundo soplo está en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Vamos a mirar. Capítulo 20 de Juan, versículo 21 y 22. Después de la resurrección, Jesús se apareció en la casa donde los discípulos estaban, totalmente cerradas las puertas y las ventanas, con miedo de los judíos. Y Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros.
Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué hizo inmediatamente el Señor? Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios, que para aquellos que creyeron en Jesús, aquellos que lo recibieron, Dios sopló por medio de Jesús, hizo un segundo soplar a ellos. Y este segundo soplo nos hizo recibir el Espíritu Santo. Este Espíritu en griego es neuma. En hebraico era ruach y ahora en griego es neuma. Recibid el soplo santo. Entonces, por este segundo soplar, nosotros recibimos el nuevo nacimiento, como Jesús hablara a Nicodemo en Juan 3. Si usted nace de la carne, continúa siendo carne. Si usted nace del Espíritu, usted será un espíritu. Entonces, este segundo soplar de Jesús nos hizo recibir al Espíritu. Y hoy nosotros no somos solamente aquella alma viviente que Dios creó en Adán. Nosotros también somos un hombre espiritual, porque nosotros recibimos este segundo soplo. Y este segundo soplo también tiene como meta tornarnos uno, salir de aquella toda división, enemistad, pueblos, lenguas que nos dividen. Gracias a Dios, Dios quiere hacer de nosotros un solo cuerpo, uno solo. Eso está en Juan capítulo 11, versículo 32. Perdón, versículo 52, allí dice así. Versículo 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, estamos hablando de Caifás, el sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces nosotros también estábamos sujetos a la influencia de la caída. Nosotros somos divididos, andamos dispersos, pero por medio de este soplar, Dios tiene como meta reunir a los hijos de Dios en un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo. En Romanos, se refiere, capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay muchos versículos que dicen sobre esto, pero yo solo quiero decirle, Dios en verdad quiere hacernos regresar a esta unidad. Nosotros somos uno solo, nosotros hacemos parte de uno solo. ¿Por qué pensamos, tenemos tantas diferencias, nosotros tenemos tantas divisiones, conflictos, contiendas, envidias, enemistades? No, Dios quiere trabajar para que nosotros regresemos a ser parte de un todo. Y este un todo es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de este cuerpo. Entonces, que el Señor pueda librarnos de nuestro egoísmo, de la división aquí en la iglesia. Yo no tengo tiempo de hablar sobre la cuestión de la luz. Ustedes pueden leer en el día miércoles de esta semana, es muy interesante. Y yo voy adelantando ya para el día viernes. Y en el día viernes yo quería mostrarles a ustedes lo siguiente. En Hebreos capítulo 11, allí nos muestra una cosa maravillosa. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se esperan, la convicción de lo que no se ve.
Bueno, entonces, por medio de la fe, nosotros recibimos al Espíritu. El Espíritu es el mismo Señor como el Espíritu de realidad que pasó a vivir en nosotros. Entonces, nuestro Espíritu hoy hospeda al Espíritu de la verdad, al Espíritu de Dios, al Espíritu que da vida. Hoy vive en nuestro Espíritu. Y como nosotros podemos acceder a este Espíritu, como la primera vez que recibimos este Espíritu fue por la fe. Todo viene por la fe. Entonces, la fe es la puerta para que nosotros tengamos acceso a las cosas fuera de esta dimensión humana, fuera de la dimensión cartesiana, que nosotros vivimos en un mundo tridimensional, nosotros vivimos en un mundo X, Y y Z, altura, profundidad, y también la cuarta dimensión sería el tiempo. Nosotros vivimos en este mundo limitado por el tiempo y el espacio, pero Dios no está limitado a este mundo en que vivimos. Dios habita en la eternidad. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas de Dios son en dimensiones inimaginables, mucho mayores de lo que nosotros podemos imaginar. Infelizmente, nosotros nacemos en este cuerpo, crecemos en este cuerpo, nosotros vemos solamente en esta dimensión humana, vemos las cosas, pero Dios quiere ahora hacernos salir de esta dimensión humana y ver las cosas a partir de Dios. ¿Cómo? Usando nuestra fe. Nuestra fe, ejercitando nuestro espíritu, nosotros podemos tener acceso a las cosas de Dios. ¿Cómo? Vamos a probar aquí. Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza en griego es hypostasis. Esta palabra hypostasis puede ser traducida como sustancia o esencia o ser, porque esta misma palabra en Hebreos 1, volvamos un poco a Hebreos capítulo 1, esta misma palabra, hiposta, fue traducido para el ser de Dios. Está en el capítulo 1, versículo 3. Él, el cual se refiere a Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra sustancia en griego es hipostasis. Entonces, el hipostasis es el propio ser de Dios, es la propia esencia de Dios, la propia sustancia de Dios. Entonces sería mejor traducir en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia o la sustanciación de las cosas que se esperan. La fe, ella consigue sustantificar. La fe consigue hacer real las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos hacer de un Dios en nuestra dimensión que es abstracto, hacer un Dios concreto, hacer un Dios real y las cosas de Dios se tornen reales para nosotros? Es por medio de la fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos vivir solo por lo que vemos. Gracias a Dios, en 2 Corintios 4, Pablo nos exhorta a no vivir por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Yo voy a leerles a ustedes aquí en 2 Corintios. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que usted ve aquí, usted ve todo en la dimensión cartesiana, todas las cosas tridimensionales, pero si usted consigue ver las cosas que no se ven, estas cosas son eternas. En la esfera de Dios, de la área espiritual, el área de Dios, el único que consigue hacernos
acceder a estas cosas en esta esfera de Dios es la fe. Una vez yo estaba teniendo comunión con el Señor, yo quería decirle al Señor, Señor, me lleva como me lleva el apóstol Pablo, lo arrebató al tercer cielo, él vio cosas inefables. Yo le dije al Señor, Señor, llévame solo un instante, solo para yo conocer las cosas de la dimensión de Dios, eso ya me basta. Y el Señor me dijo, yo te di el Espíritu, yo te di la fe. La fe es la que es la ventana. Tiene esta capacidad, usted ve las cosas en mi dimensión, en la dimensión eterna. Por tanto, a partir de ahí yo comencé a alabar al Señor y a vivir más por la fe, no mirar las cosas en nuestra dimensión como son visibles, sino ver las cosas invisibles, las cosas de Dios, por la fe. Y de esta manera nosotros conseguiremos ser guiados por el Espíritu, vivir por la fe, vivir en el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Esto es dicho en Gálatas. Por tanto, nosotros somos los que nacemos del Espíritu, no vivimos en la carne, no vivimos por las cosas que se ven. Nosotros vivimos por el Espíritu, que el Espíritu pueda conducirnos. Y en el día sábado de la semana 3 nos habla un poco sobre la sabiduría del poder. Yo voy a hablar bien rápido. La sabiduría y el poder pertenecen a Dios. Es de Dios toda la sabiduría y el poder. Pero yo quiero decirles a ustedes que la sabiduría y el poder andan siempre juntos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es para elaborar planes y el poder es para ejecutarlos. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, Él elaboró su propósito, elaboró su economía divina, Él elaboró su plan principal. Su plan principal es la salvación del hombre. Y si Él tuviese solo la sabiduría, tendría planos maravillosos. Y si Él no tuviese el poder para ejecutarlos, no pasaría de vanidad. Pero gracias a Dios, Dios tiene la sabiduría para elaborar los planes maravillosos. Dios también tiene el poder, que son los recursos para ejecutar este plan. Por tanto, nosotros no tenemos por nosotros mismos ni sabiduría ni el poder. Gracias a Dios, Dios es nuestra sabiduría, Dios es nuestro poder para ejecutar su plan. Señor Jesús. Por otro lado, Cristo, Él murió y Dios con su suprema grandeza de su poder lo ascendió al cielo y los hizo sentarse a su derecha. Él está en los lugares celestiales, por encima de todo principado, poder, dominio y nombre que se nombra. Y a Él Dios le dio toda la autoridad y poder. Y hoy Jesús Cristo, Él es Dios, Él también es hombre. Él es la puerta de acceso para que nosotros tomemos todo el poder de Dios, disfrutemos de todos los recursos de parte de Dios para poder también ejecutar su ministerio aquí en la tierra. Pero ¿de qué manera este Cristo que está sentado en el tercer cielo, a la diestra de Dios, nosotros conseguimos tener acceso? También gracias al Señor. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu que da vida, el Espíritu prometido, como la bendición de Abraham. Y este Espíritu hoy está dentro de nosotros. Y este Espíritu que está dentro de nosotros está unido a Cristo, que está unido al cielo. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos de este poder para ejecutar el ministerio de Dios, es solamente volvernos a nuestro espíritu. Es como una usina hidroeléctrica, tiene todo aquel potencial, aquel poder hidráulico, de la presión hidráulica, y aquel poder es transformado por medio de las turbinas en energía eléctrica. ¿Y cómo llega hasta nosotros esta energía eléctrica? Por medio del Espíritu. Esto es por medio de la transmisión de los cables eléctricos llegando a nuestra casa. Y cuando yo
enciendo el interruptor, la energía que está en la usina hidroeléctrica da energía para prender lámparas, heladera, aire acondicionado. Hoy nosotros simplemente podemos apretar un botón aquí dentro de nuestro espíritu para recibir todo el suplir maravilloso de Dios, tanto la sabiduría como el poder. Por tanto, no tenemos disculpa de no vivir en el Espíritu. En el Espíritu nosotros podemos vivir. Gálatas capítulo 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primeramente, este andar en griego es andar peripateo, andar de una manera general. En otras palabras, todo lo que yo hago en mi vida, todas las actividades, deben ser hechas en el Espíritu. Yo debo andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, en todo lo que yo hago, sea para leer la Biblia, sea para servir al Señor, sea en mi trabajo secular, sea haciendo un paseo con mi familia. Todo yo puedo y debo hacer en el Espíritu, porque nosotros no hacemos nada sin estar unido al Espíritu. Nosotros debemos andar y vivir en el Espíritu. No piense usted que solo cuando usted está leyendo la Biblia usted puede hacerlo en el Espíritu. Cuando usted está leyendo una revista semanal, usted no está en el Espíritu. No, usted puede hacer todas las actividades, o mejor, debe hacer todas sus actividades, hasta aún si el Señor te dé esta oportunidad y usted sale para descontraerse con su familia. No digo que usted no pueda hacer en el Espíritu, usted debe hacerlo en el Espíritu. Por tanto, el andar en el Espíritu, peripateo, andar en el Espíritu del andar diario, esto nos priva, nos saca. Nosotros no damos alimentos para nuestras concupiscencias de la carne. Nuestra carne, ella tiene hambre a través de la concupiscencia, tiene que alimentarse. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros no damos alimento para alimentar a la carne. Por el contrario, alimentamos al Espíritu. Todo esto es para la obra de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra para ejecutar el ministerio de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser hecha en la tierra. Y yo hago parte de esto. Y para esto yo tengo el segundo andar. Capítulo 5, versículo 25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este andar aquí es estoiqueo, no es más peripateo, es estoiqueo. Estoiqueo es un andar como en una marcha militar, todos nosotros en filas, siguiendo la misma cadencia, el mismo ritmo, nosotros seguimos adelante para hacer este ejército que va a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, entre nosotros no debemos tener dos trompetas, no debemos tener dos visiones, no debemos tener dos palabras. Nosotros tenemos una sola visión. Una vez un hombre, un siervo de Dios, pasó por nosotros, él dijo a nosotros lo siguiente: cuando hay dos visiones, hay división. Entonces, por eso nosotros tenemos una sola visión, un solo enfoque. Todos nosotros estamos trabajando en fase, no estamos sacando uno, oponiéndonos al otro. Vamos a dar un ejemplo. Recientemente, la semana pasada, nosotros visitamos Rumania y nuestro ómnibus estaba pasando por una calle en construcción. Había un agujero en el lado derecho y en el lado izquierdo había un auto mal estacionado y el ómnibus no tenía el espacio suficiente para pasar. Entonces nosotros descendimos, como el dueño del auto no se encontraba, nosotros descendimos para con fuerza mover el auto para más a la lateral para que el ómnibus pueda pasar. La parte de atrás fue fácil sacarla, pero la parte de adelante, con el mucho peso del motor, estaba difícil. Gracias a Dios vino una hermana con su sabiduría, dijo a nosotros lo siguiente: vamos a hacer
Porque todo mundo estava fazendo força no momento errado. Vamos a hacer fuerza E todo en nós el não 3, estávamos porque cada uno usando hacía toda a fuerza en el que momento nós tínhamos equivocado para y poder nosotros no afastar o estábamos carro da pista. usando toda la fuerza, toda la Quando eu disse energía para 1, 2, poder 3, aí puxou. apartar 1, 2, el 3, auto de la calle. Isso significa Entonces nós cuando la hermana trabalhamos dijo em 1, 2, fase. 3, nosotros Agora, a movíamos. gente não Esto trabalha em significa, fase, a gente nosotros trabalha trabajamos não en fase. trabalhando até um Cuando contra nosotros o no outro. trabajamos Mas en graças fase, a Deus, nosotros na obra de terminamos Deus, nós temos uma só palavra trabajando hasta profética, uno contra el temos otro. uma Pero só gracias a trombeta, Dios, en la uma obra só de Dios direção, nosotros uma tenemos só una sola nuvem palabra que nós profética, seguimos tenemos una sola uma só trompeta, obra. una sola Graças a dirección, Deus. una sola nube, O Senhor que já nosotros seguimos una sola Isso aí, obra, gracias a Dios. está avançando El Señor está por bendiciéndonos, causa su desse iglesia andar estoiqueo. está avanzando Vamos continuar por assim. causa Não de deixe este nada andar nos distrair, estoiqueo. nenhuma Vamos a palavra continuar negativa, así, né, no nos deje tirar nada dessa distraernos, unidade, dessa ni una unanimidade. palabra negativa, Jesus é o Senhor. sacarnos Que o de Senhor esta abençoe unidad, você, de esta né, a sua unanimidad. igreja. Jesús es el Señor, que el Señor los bendiga a ustedes, a su iglesia. Yo espero que ustedes Amém. hayan aprovechado de este tutorial. Amén.